El doctor Aurelio Chamorro Ortega, para nosotros, personalmente, el amigo Aurelio, simplemente Aurelio, un ser humano como los demás, como todos nosotros. Simplemente, en este caso, él ha llegado a licenciarse en medicina porque evidentemente ha estudiado durante muchos años para llegar entonces a una relación profesional, en este caso con los pacientes. Se puede ser abogado, se puede ser odontólogo, arquitecto, en este caso médico, pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que rendirle a todos estos profesionales una pleitesía que sí, muchísimas veces ellos merecen, pero que otras veces, evidente, no merecen. Llegar a príncipe, llegar a rey, llegar a jeque en los países árabes es simplemente una cuestión de cuna y absolutamente nada más. Son hombres como cualquier otro y reitero, absolutamente nada más. Y con nuestro amigo Aurelio lo tenemos a nuestro lado. En primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Estamos hoy sí con el médico, después de haber contado esa historia tan hermosa y tan triste de Alexia González. Hoy queremos hablar con el médico, ese médico que cuando un paciente, un enfermo, como quiera usted llamarle, trasciende el dintel de la puerta de su consultorio, ¿quién está entrando? ¿A quién está usted viendo cuando esa persona entra, reitero, a su consultorio? Bueno, pues ante todo muchas gracias por pedir mi colaboración. Evidentemente, esto es el tema de lo que siempre se ha considerado la relación entre el médico y el paciente. Desgraciadamente, yo advierto que en los últimos tiempos la relación médico-enfermo se ha ido deteriorando, se ha ido perdiendo algo que yo pienso que es esencial en esa relación, en ese trato, y es la confianza. Y se ha ido sustituyendo esa confianza por una actitud en cierta parte defensiva, en la que los pacientes exigen garantías de resultados y los médicos exigen un consentimiento por escrito. Yo no digo que eso no se deba hacer, pero a mí, en la medida en que supone una especie de pérdida de la relación humana de calidad, a mí me preocupa. El ser humano, de por sí, está llamado a la relación. Somos seres para los demás y, por tanto, se establece una donación mutua. El médico, cuando atiende a un paciente, de algún modo hace suyos los problemas del enfermo. Y al hacer suyos los problemas del enfermo, el enfermo descansa. Esto es un poquito el núcleo de lo que yo veo que debe ser y que puede ser, depende fundamentalmente de la actitud que cada uno de los médicos adopte en su relación personal con los pacientes. Al menos en mi caso, yo procuro cada día que veo enfermos, pues no ver solo enfermedades, no ver solo casos a los que yo tengo que aportar de algún modo pues mi criterio científico, sino que soy consciente de que tengo un encuentro personal con un ser humano que sufre y procuro, por tanto, hacer lo que se puede decir una medicina integral, una medicina que atiende a la persona, teniendo en cuenta de que no somos un cuerpo que está en malas condiciones, sino generalmente hay una unión tan íntima entre el espíritu y el cuerpo que cualquiera de los dos que funciona mal repercute en el otro. Por tanto, es importantísimo establecer una relación profunda, personal, con cada paciente, de forma que sirva de base a poner a su servicio todos nuestros conocimientos, nuestra experiencia
nuestro tiempo. De algún modo el médico se hace como algo propio del enfermo, que dispone de él, se entrega a él durante un tiempo y con una intensidad grande, y no solo, digamos, para resolver momentáneamente problemas, sino que hace un gran esfuerzo personal por mejorar su preparación profesional para poder prestar un servicio cada día de más calidad, más serio. Ahora, de todas maneras, Aurelio, al ver la evolución que el mundo actual a 1000, 2000, 5000 kilómetros por hora está haciendo que lo material vaya superando lamentablemente, irremediablemente lo humano, ¿usted nos podría decir de que actualmente esa relación médico-paciente ha hecho en muchísimos casos, sobre todo en aquellos médicos que ya no trabajan en hospitales públicos, que van a consultas privadas para lucrar de su profesión? ¿No es lastimoso esto? Sin duda, sin duda. Estoy convencido de que cuando a esa persona enferma que nos pide ayuda la vemos como un cliente o como una oportunidad de obtener un beneficio económico y no sabemos, digamos, identificarnos con su problema, hacer lo propio, estamos haciendo un gran daño. Y de hecho, yo veo, lo compruebo porque llevo ya muchos años ejerciendo, cómo va perdiéndose esa relación a medida en que se progresa en las técnicas modernas de diagnóstico y de tratamiento. Parece como si el enfermo estuviese cada vez más distante del médico y como si uno pudiera resolver los problemas del enfermo a distancia, solamente valorando pruebas e indicando tratamientos, pero como si fuera superflua ese contacto personal, hasta físico, de sentarse al lado de la cabecera de un paciente, de cogerle la mano, de escucharle con atención, con cariño. Me parece que eso es un aspecto de la medicina decisivo para que realmente el paciente encuentre no solo el alivio de sus síntomas, sino el consuelo profundo de ver que alguien le comprende e invierte su vida en ayudarle. Por tanto, me parece que ese aspecto está en peligro y, sin embargo, deberíamos renovar de algún modo el esfuerzo en la formación de los médicos jóvenes para que sean muy cercanos al enfermo, sean muy cercanos, porque yo tengo comprobado a lo largo de mucho tiempo, como he dicho, que cuando el paciente nota en esa entrevista que le importa al médico, verdaderamente como persona, se experimenta un cambio, una relajación profunda, una confianza que debe ser mutua. Y a esa confianza corresponde el médico con un esfuerzo de correspondencia. Pero pienso que el médico primero debe ganarse la confianza del enfermo, para que luego el enfermo se abandone en las manos del médico. Aurelio, entonces, y un poco basándome en lo que usted nos ha dicho hasta el momento, ¿cuáles deberían o deben ser las vías de comunicación? Pienso yo a priori que tendrían que ser desde el punto de vista verbal, inclusive desde el punto de vista gestual, cuando un médico está mirando, por ejemplo, una radiografía y el paciente está atento a los gestos que ese médico está haciendo. ¿Cuáles son las vías de comunicación, entonces, que hacen esa interrelación médico-paciente? Pues estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, porque realmente la comunicación entre las personas es muy rica. No solo las palabras que se dicen, sino el tono en el que se dicen. Tenemos que aprender los médicos a saber elegir las palabras adecuadas para cada paciente, el tono, y mantener quizá efectivamente esa actitud, esos gestos de comprensión que dan confianza sin palabras. Eso creo que es muy importante. Luego está
todo lo que se refiere a esa comunicación, a esa información que el paciente necesita para asumir responsablemente como ser humano libre las decisiones de tratamiento. Y yo pienso, y estoy convencido, y así lo procuro hacer, que cuando indico una intervención o un tratamiento, me gusta transmitir y explicar los porqués, los resultados, es lo que siempre se entiende por un consentimiento informado, pero tratando al paciente no como un objeto de la medicina, sino como a un sujeto con el cual uno se comunica. Yo procuro adaptarme a su capacidad de entender, para explicarle, incluso a veces haciéndole dibujos, de forma que él se haga cargo y asuma con una responsabilidad personal la parte que le corresponde en el tratamiento, que es aceptar una intervención o seguir un tratamiento que se le indica. Aurelio, esta es una realidad totalmente incontrastable. Hay muchísimos médicos que se sienten tales, se sienten superiores a los demás. Entonces, hacen que el paciente de pronto se tenga que comer, entre comillas, larguísimas esperas porque está tomando un café o porque está hablando por teléfono y no le importa absolutamente nada a aquella persona que está esperando para ser atendida. Recuerdo perfectamente bien, Aurelio, que cuando mi señora y mis hijos fuimos a los Emiratos Árabes Unidos contratados por Sheikh Mohammed, un jeque, dueño del equipo Ras Al Khaimah, cuando nosotros llegábamos a la sede del club, todos aquellos que le rodeaban lo reverenciaban. Y cuando llegábamos nosotros, Aurelio, a la última persona que íbamos a saludar, sin reverenciarlo, a darle la mano, era al jeque. Aquellos empleados filipinos, indios, que están para servir el té, tienen diferentes tipos de té, eran los primeros a los que nosotros llegábamos con mi señora, how are you, how are you, how are you, y el jeque, que era muy inteligente, muy humilde, se sonreía. Y el último que saludábamos era él, y lo comprendía perfectamente bien como persona de bien, como hombre humilde. Por eso, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la actitud entonces que un médico debe tener frente a un paciente que le está rindiendo, en este caso, como yo estaba diciendo anteriormente, demasiada pleitesía? Pues evidentemente existe el riesgo de dejarse llevar por la precipitación, por la prisa, porque a veces desgraciadamente tenemos consultas muy cuantiosas, con muchos pacientes, pero yo pienso que el médico tiene que valorar con un respeto infinito a cada paciente. A mí personalmente nunca se me ha ocurrido hacer esto que comentabas, de dejar simplemente al enfermo pues, para distraerme un rato, nunca. Pero, ¿por qué? Porque quizá por mis convicciones, mi forma de entender la vida, mi conciencia de ser cristiano, yo he aprendido a ver detrás de cada una de esas personas que viene a verme el rostro del Señor. Eso puede parecer un poco atrevido, pero en realidad no lo es tanto si tenemos en cuenta que no ha sido una idea mía. Para los que somos creyentes, el mismo Jesús nos dice que lo que le hagamos a uno de nuestros hermanos, de los pacientes que nos ven, a Él se lo hacemos. De algún modo es como si Él se presentara en mi consulta con diversos disfraces. Y yo me veo en la obligación de tratarle con infinito respeto, de poner a su servicio todos mis conocimientos, de hacer todo lo que está en mi mano y, si puedo, mejorar mi preparación para atenderle bien. Ese pienso yo que esa es la clave profunda del respeto que merecen los seres humanos, que son verdaderamente muy importantes para Dios, como he comentado antes, y por tanto nunca deben ser maltratados. Y al hablar de esto no me refiero solo a los pacientes que son pues gente, digamos, inteligente, gente de nivel intelectual, sino pacientes que a lo mejor tienen enfermedades
en las cuales ya han perdido su capacidad intelectual o que tienen minusvalía, precisamente en esos es en los que uno tiene más facilidad para descubrir a un Dios que se nos presenta como necesitado, pidiendo ayuda. Esa yo pienso que es la clave, la única forma de asegurar que el médico trata al paciente como alguien digno y por tanto no lo utiliza para sus fines egoístas, sino que él mismo se somete al bien de ese enfermo. ¿Cuál es la actitud, Aurelio, entonces, que un médico debe adoptar cerca o muy cerca ya del deceso de uno de los pacientes que él está tratando? Bueno, pues evidentemente este es un aspecto decisivo, muy importante de nuestro trabajo de médicos. Puede existir el riesgo que cuando uno está tratando a un paciente que ya, digamos, ha superado las posibilidades de una solución de su problema, pues quizá tenga una tendencia natural a una cierta inhibición o un cierto miedo a no saber, digamos, mantener delante de él una cierta actitud de promover su confianza. Bueno, yo puedo contar algún caso, aunque yo pienso que este asunto es tan importante que merece una consideración más detenida. Yo recuerdo una señora que yo operé hace muchos años. Yo guardo siempre el secreto profesional y por tanto no hago ninguna referencia a casos que puedan ser identificables. Pues yo recuerdo perfectamente a aquella señora muy mayor que había vivido muchos años en Estados Unidos, que tenía el pelo blanco, una señora súper educada, y yo la operé de un cáncer de estómago. Cuando superó la anestesia y yo creo que 2 días después de la intervención, se dirigió a mí y me dijo: doctor, quiero hacerle una pregunta y quiero que me la conteste de verdad, no me mienta. Y yo le dije: por supuesto, yo nunca miento. Y me dijo: dígame, ¿la enfermedad que yo tengo es cáncer o no? Y evidentemente yo tuve que decirle: pues sí. Y en ese momento aquella mujer se hundió. Afectivamente se vino al suelo, se puso a llorar. ¿Por qué me lo ha dicho? Yo no quería saberlo. Y yo digo: señora, usted me lo pregunta y yo tenía el deber grave de decírselo. En aquel momento me di cuenta que aquella mujer tenía todas sus expectativas vitales en una curación a corto plazo y por tanto que el que se presentara ante un tumor incurable o por una expectativa a corto plazo, pues se le hundía. Y yo, consciente de esto, sabiendo que ella era profesora de matemáticas, le dije: mire, una cosa es que una enfermedad estadísticamente pues tenga un tiempo de supervivencia, pero es una cuestión de estadística y usted sabe bastante de eso. Si usted quiere, vamos a rezar usted y yo para que se rompa la estadística y que usted viva mucho más de lo que los cálculos de la enfermedad permiten. Aquella mujer, después de tener una conversación con ella en la que traté de hacerle entender, enfocar su enfermedad desde un punto de vista más trascendente, aquella mujer al final me dijo: vale, y encontró un cierto descanso. Bueno, aquella mujer se fue a casa, pasó un tiempo y por Navidades me escribió y me dijo: doctor, todavía vivo, muy agradecida, y yo le dije: pues sigo rezando por usted. Pasó un poco tiempo después y el que me escribió fue su marido, y su marido ya me dijo: le estamos sumamente agradecidos porque ha permitido usted que mi mujer lleve esa enfermedad tan costosa, tan difícil, con mucha más paz y confiada en usted y confiada en Dios. Bueno, pues yo pienso que es una de las formas de tratamiento que los médicos tenemos en las circunstancias en las que humanamente ya no tenemos los recursos para curar una enfermedad. Claro, doctor, vayámonos al otro extremo, a los niños, esos seres irracionales, tan hermosos, que llegan a su consulta, pero que evidentemente por sí solos, de pronto, no pueden hacerle detectar lo que realmente sienten.
Entonces, ¿cuál es la actitud que usted entonces presenta frente a estos niños? Bueno, pues evidentemente es cierto que en el caso de los niños no es tan fácil porque ellos muchas veces no pueden aportar toda la información, están un poquito, digamos, les cuesta confiarse más. Bueno, yo tengo que decir que ante un niño pequeño siento una grandísima ternura y por tanto lo primero que trato de hacer es ganarme su confianza. ¿Cómo? Nunca invadiéndoles, como forzándoles a hacer, sino ganándomelos. A lo mejor les cojo la mano, les hablo, les cuento algo, les pregunto, de forma que ellos se confíen. Y mientras tanto mantengo esta conversación con ellos a su nivel, a lo mejor los voy explorando, valoro si tienen un problema u otro, y por supuesto trato de que ellos se confíen, ¿eh? Evidentemente el sufrimiento de los niños es particularmente doloroso para los padres y para los médicos, porque somos conscientes que ellos no tienen nada, ninguna culpa que pagar. Sin embargo, a nosotros nos toca el corazón. A mí personalmente un niño enfermo es como si me hiriera el alma y humanamente hablando pues cuesta mucho trabajo de entender. Pero mi comportamiento ante ellos, como he dicho, es adaptarme a su manera de reaccionar y poner por delante, digamos, la ternura, el mimo, antes que los conocimientos médicos. Doctor, si yo llamo a un arquitecto para que me haga una casa, lo que a mí me importa es que la haga fuerte, que yo pueda vivir en ella sin ningún tipo de contratiempo. Si llamo a un ingeniero de caminos para que me haga una carretera, quiero que me la haga cómoda para poder transitar por ella sin ningún tipo de problema. Ahora, si voy a un médico, lo único que debe importar y que debe importarle sobre todo al médico es curar a ese enfermo. Desde luego. Y como he comentado un poco antes, el médico ante el enfermo debe ver al ser humano y por tanto debe curarle. No siempre, desgraciadamente, podemos curar y en esos casos tenemos que tratar de aliviar y a veces casi cuesta aliviar y entonces tenemos que saber consolar. Pero sí que, claro, cuando uno ve a un enfermo, yo al menos y todos los médicos que nos preciamos de ser buenos profesionales debemos hacerlo así, uno debe tratar de hacerles recuperar la salud, pero la salud con mayúsculas. No solamente mejorarle en cierto sentido un malestar del cuerpo, sino ayudarles como personas a encontrar, digamos, su estabilidad emocional, su salud física y su salud anímica. Esa es mi intención. Ahora, según lo que colijo de las palabras que usted acaba de vertir, lo más importante entonces es el estado afectivo en que encontramos al paciente cuando llega a la consulta. Evidentemente, con la experiencia se aprende a saber, digamos, ver detrás de la actitud o los gestos que tiene un paciente que llega a la consulta, de algún modo verles el alma. Y yo veo muchas veces pacientes que están muy agobiados, muy preocupados. A veces basta con darles un apretón de mano, con darles una señal de confianza y notamos cómo les cambia el gesto y cómo se relajan. Y yo pienso que ese debe ser un objetivo básico del saber desmontar esa especie de preocupación mayúscula que les hace sufrir. O sea, no solamente son las molestias físicas que tienen, sino la enorme preocupación. Entonces, cuando ellos descubren que uno ha asumido como propio su problema, que lo puede resolver y que está decidido a resolverlo, el paciente cambia radicalmente y se le nota, es algo que se aprecia en la mirada, en la forma de saludarse y se va
mucho más relajado de lo que llegó a la consulta. Doctor, el mundo actual es un caos, yo diría prácticamente irremediable. Entonces, yo quisiera saber, la audiencia, quisiera saber cuál es la diferencia que existe entre lo que fue siglo XIX, siglo XX, a pesar de no haber los conocimientos que existen hoy en día, entre el médico y el paciente, aquella relación y la actual. ¿Qué diferencias? Evidentemente, la relación médico-enfermo ha evolucionado mucho en el tiempo. No necesariamente, es verdad que el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, fue decisiva en el progreso de la medicina. Entonces, claro, había muy pocos recursos desde el punto de vista técnico y casi todo el trabajo de diagnóstico tenía que realizarse a través de la entrevista con el enfermo, de la exploración física, y pocos más recursos había. Evidentemente, en las últimas décadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se ha multiplicado la tecnología y posiblemente al mismo tiempo se ha ido enfriando, por decirlo así, esa relación cordial entre el médico y el paciente. Son muchos los factores que pueden contribuir a eso. Unos corresponden al mismo médico, que a lo mejor se ha vuelto como más materialista, y otros posiblemente con respecto a los pacientes, que han ido gestando una actitud de cierta desconfianza, una actitud un poco más negativa, y claro, que por un lado ellos piensan que la medicina actual lo resuelve todo y vienen exigiéndolo todo. La medicina ha avanzado mucho, pero desgraciadamente todavía no resuelve todo. Entonces, el saber llegar al punto crítico, al punto exacto, en el cual se produce esa confianza mutua, en la que cada uno es consciente de sus límites y de sus puntos fuertes, y en la que uno se pone totalmente a disposición del otro para curarle, y por lo tanto provoca en él una gran confianza. Eso es lo que yo pienso que debe hacerse, y desde luego estoy de acuerdo con eso, con que la relación médico-enfermo está enferma, por decirlo así. Ha sufrido un deterioro que puede repercutir y que repercute negativamente en muchos pacientes y en los mismos médicos, que claro, que pueden correr el riesgo de perder el aspecto más vocacional de nuestra profesión, que es el sentirse reclamado por una persona que sufre y que necesita ayuda y a la cual nosotros con nuestros conocimientos podemos prestársela. Doctor, para terminar por hoy, porque vamos a seguir con el tema, dado que son muchas puntas en un mismo iceberg, pero de todas maneras, le reitero, una última pregunta por la noche de hoy. Mucha gente concurre al médico y yo diría vulgarmente, le cuesta soltar la lengua, porque aquella enfermedad que padece le produce un cierto escozor, una cierta vergüenza el tener que transmitirla entonces a su médico. ¿Cómo hace entonces usted para descubrir esa información que le están ocultando? Bueno, efectivamente eso ocurre y hay casos verdaderamente muy duros, ¿eh? Yo recuerdo, bueno, nos referimos a dos cosas. Primero, a una especie de bloqueo que se produce en algunos pacientes que por miedo a enfrentarse con las consecuencias de su enfermedad la ocultan primero a sus familias. Yo he visto enfermas que a lo mejor han tenido un bulto en el pecho y han ido ocultándolo hasta llegar a una situación verdaderamente extrema en la cual ya nada se podía hacer. Y otra cosa distinta es lo que ocurre cuando un paciente está remiso a contar toda su enfermedad. Y yo creo que ahí es precisamente donde cuenta más el nivel de confianza que nosotros sepamos despertar en él. Cada uno tiene que saber ganarse al enfermo, conquistarlo de algún modo. ¿Cómo? Demostrándoles que nos importa mucho su persona, demostrándoles
que tenemos seguridad en las propuestas de tratamiento que les hacemos. Y entonces en ese momento ellos empiezan a contar más y ya prácticamente van sacando de su archivo cosas de su pasado, de su presente, y nos cuentan su vida. Esa es la única forma de que realmente se establezca esta relación en la que el médico tiene los instrumentos necesarios para hacer una buena medicina. Muy bien. Como han visto entonces nuestros telespectadores, el jefe de cirugía del Hospital de Caravaca, el doctor Aurelio Chamorro Ortega, no me gusta para nada llamarlo así, simplemente el amigo Aurelio, como debe ser, un hombre que, por ser un cristiano de verdad, actúa y siente como tal, con gran humildad por sobre todas las cosas. Y eso es lo que todo ser humano debe tener, también por sobre todas las cosas, para ganarse la confianza de los demás. Muchas gracias, doctor, y esperamos que la semana que viene lo podamos tener conversando nuevamente con nosotros. ¿Puede ser así? Pues espero que sí. Espero que sí. Muchísimas gracias, y yo estoy siempre dispuesto a colaborar en la medida en que nuestros oyentes puedan encontrar pues alguna información o algunos datos que les ayuden a ellos en su vida personal. Cuenta conmigo. También te considero un buen amigo. Muy bien, yo pienso exactamente igual. Y a ustedes decirles que apenas unos segundos y pasamos al siguiente bloque de la noche de hoy.